Vamos con los pronósticos para este lunes 14 de abril. Iniciamos muy rápido, recuerda dejarme un sólido like. El primer compromiso, Serie A italiana, jornada número 32, Napoli contra Empoli. Miramos la tabla de posiciones, segundo Napoli, 65 puntos, a 6 puntos del líder Inter, pero con un partido menos, y con 24 unidades, casilla número 19, puestos de descenso para Empoli. Miramos también las rachas de estos dos equipos que tenemos. Por el lado de Napoli, no pierde, ojo a este dato, en los últimos 5 partidos, y Empoli no gana hace 6 encuentros. Por el lado de las rachas de los enfrentamientos cara a cara, tenemos que hubo menos de 2.5 goles en 5 de los últimos 5 partidos y más de 10.5 corners en 5 de los últimos 7 enfrentamientos entre sí. Partido en la Serie A italiana. Les recuerdo, muchachos, que el mejor pronóstico para este compromiso ya se compartió totalmente gratis, totalmente gratis por nuestra comunidad de Telegram. ¿Cómo se une? Muy fácil, aquí abajo en la descripción tiene el enlace, le da clic allí y me manda solicitud de unión. Los espero a todos por allá. Siguiente compromiso de este lunes es en la Liga Española, la Liga EA Sports. Se enfrentan Atlético de Madrid contra Real Valladolid. Miramos las cuotas para este compromiso. Por el lado del equipo 1, Atlético de Madrid, tenemos una probabilidad de victoria del 75%. Esto en realidad se debería estar pagando a cuota 1.32, la victoria de los locales, pero no es el caso, se está pagando a cuota 1.14. Se dice entonces que tiene un valor negativo del 13%. Por contraparte, la victoria del equipo de Valladolid se paga con un valor positivo del 144%. Se debería pagar a 8.60, pero en realidad se paga a cuota 21. Listo, miramos mercados adicionales. El mercado de goles más de 1.5, probabilidad del 81%, deber mínimo 2 goles en este partido. En plataformas, valor negativo del 7.21. Y por último, mercado de tiros de esquina más de 7.5, probabilidad del 79%, deber mínimo 8 corners en este encuentro. Valor negativo del 1.16 en plataformas. Ahora pasamos a analizar el corto plazo. Entonces estamos acá en FootyStats, ya conoce la plataforma, miramos los datos de cada equipo. En primer lugar, Atlético de Madrid está tercero en la tabla de posiciones, 60 puntos. Y en puestos de descenso, último lugar, de hecho, con 16 unidades para Real Valladolid. Ahora bien, en el tema de los goles que tenemos, fíjese usted, por el lado de Atlético, en 9 de los últimos 10 juegos se dio el más de 1.5, pero recuerde, importante analizar local cuando juega en condición de local, visita cuando juega en condición de visita. En este caso Atlético es el local, y que tenemos en 4 de los últimos 5 se dio el más de 1.5 goles. De hecho, el último partido 6 goles. Ahora bien, por el lado de Valladolid, miramos los datos en cuanto a goles se refiere. En 8 de los últimos 10 también se cumplió el over de goles, el más de 1.5, y cuando jugó en condición de visitante se cumplió en 4 de los últimos 5, ojo, el más de 2.5 goles. De hecho, partidos de 8 goles, fíjese acá, de 6 goles. Un equipo que marca pero recibe y recibe demasiado, 7 goles, 5 goles, un equipo que recibe bastante. Miramos los enfrentamientos cara a cara que tenemos. En 5 de los últimos 5 también se cumplió el over de goles, y en 4 de esos enfrentamientos se dio el más de 2.5 goles. Entonces, ¿con qué opción me iría? Me iría con el más de 2 goles asiático. Ojo, operación en vivo, cuota mínima de entrada 1.50, de ahí para arriba lo que usted desee, pero mínimo 1.50. ¿Listo? Importante hacer la operación en vivo para que la cuota cobre valor estadístico y usted sea rentable en el mediano y largo plazo. También importante gestionar de forma adecuada su capital, 1% de su banca. Siguiente compromiso de este lunes es en la Premier League. Se enfrentan el Bournemouth contra el Fulham. Miramos las cuotas para este compromiso. Por el lado de los locales tenemos una cuota real de 2.54, esto es un 39% de probabilidad de victoria para el Bournemouth. En plataformas, valor negativo del 14%. Por contraparte, valor positivo para el Fulham del 23%. Miramos también mercados adicionales. Tenemos los tiros de esquina más de 7.5, probabilidad del 81%,
de ver como mínimo 8 corners en este partido. En plataformas, valor negativo del 4,38. También miramos el mercado de goles más de 1.5, probabilidad del 75% de ver mínimo 2 goles en este encuentro. En plataformas, valor negativo del 8,50. Miramos también otros datos adicionales como es la probabilidad de gol para cada uno de los equipos. Que tenemos por el lado del Bournemouth? Ha marcado mínimo un gol, ojo, en condición de local y por Premier en el 80% de sus partidos, y recibió también como mínimo un gol en el 80% de sus encuentros. Por el lado del Fulham, recibió un gol en el 83% de sus partidos, en este caso en condición de visita y por Premier League, y marcó como mínimo un tanto en el 87% de sus encuentros. Que nos da como resultado esta información? Bournemouth tiene un 82% de probabilidad de marcar, mientras Fulham tiene un 84% de probabilidad de ver arco contrario. Dadas estas circunstancias, estos datos, ¿con qué opción me iría? Me iría con el más de 7.5 tiros de esquina. Ojo, operación en vivo, ya vemos acá que tiene valor negativo, por lo tanto, operación en vivo, cuota mínima de entrada 1.50, de ahí para arriba lo que usted desee. Importante también gestionar de forma adecuada la columna vertebral de las deportivas. Hasta aquí llegamos con el video. Les recuerdo, muchachos, que el pronóstico del Napoli está totalmente gratis por nuestra comunidad de Telegram. Aquí abajo en la descripción tiene el enlace para que se una, como digo, totalmente gratis. Un saludo, mis muchachos, y bendiciones.